En Venezuela, la dictadura de Maduro y la supuesta oposición están de nuevo negociando. Las intenciones de la Asamblea de enviar a Maduro a juicio político y de diferentes sectores de la supuesta oposición de mantenerse en pie de lucha, como se dice comúnmente en la jerga de izquierda, pues no quedaron en nada. De nuevo están negociando. Incluso han firmado algo que han llamado Declaración Conjunta para Vivir en Paz. A mí es que esto de Declaración Conjunta para Vivir en Paz simplemente me suena a una rendición de la MUD, a que la MUD se ha arrodillado ya abierta y públicamente ante la dictadura de Maduro. El enviado del Papa, recuerden ustedes que el Papa está haciendo las veces de padrino en medio de esta negociación, ha leído este acuerdo final que firmaron, que tiene varios puntos, todos terribles a mi consideración, pero uno de ellos más terrible que el resto, y es el correspondiente a lo económico, que dice textualmente lo siguiente: que la supuesta oposición, la MUD y el gobierno se comprometen a monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Es decir, esto que acabo de leer no es más que la MUD legitimando lo que ya ha dicho Maduro. No es más que la MUD diciéndole a los venezolanos: miren, sí, Maduro tiene razón. Hay escasez en Venezuela por culpa de la guerra económica. Y lo que hay que hacer entonces es monitorear, fiscalizar y controlar más la economía. Todas estas medidas, todo esto de aplicar controles, lo único que hace es empeorar las cosas. La gente suele creer, por ejemplo, que medidas como poner precios máximos, controlar el precio al que se venden los productos, es necesario cuando hay países que están atravesando situaciones como la que atraviesa Venezuela. Porque pues la gente no tiene dinero, entonces lo que hay que hacer es bajar el precio y poner precios máximos. Mire, para entender mejor esto, pónganse en la situación de un empresario que, por ejemplo, vende televisores y que a él producir un televisor o traerlo y tenerlo listo para vender le cuesta $100. Si el gobierno le impide venderlo a $100 y, contrario a ello, le pone un precio máximo por debajo del precio de mercado, y incluso por debajo del costo de lo que a él le cuesta, pues ¿qué va a hacer el empresario? Si a él le cuesta 100 y lo obligan a venderlo a 80, pues lo único que le queda es cerrar. No va a vender teniendo pérdidas. No puede seguir funcionando así. Es de esa forma como medidas que controlan como los precios máximos, lo único que hacen es empeorar la situación, porque incluso hacen que los pocos empresarios que queden cierren. Y en general, pues todas estas medidas lo único que hacen es agravar la condición de escasez que están sufriendo los venezolanos. Miren, en Colombia, el país donde yo vivo, por ejemplo, no hay escasez, no porque el Estado le esté diciendo a los vendedores que tienen que vender, a qué precio lo tienen que vender, en dónde lo tienen que hacer. No, todo lo contrario, no hay escasez porque se permite que los empresarios puedan hacer eso, que los empresarios decidan qué vender y a qué precio venderlo y en dónde venderlo. Claramente Colombia no es tan libre como por ejemplo yo quisiera, pero sí dentro de unas limitaciones se permite que los empresarios hagan eso. Miren, la escasez es simplemente inherente al comunismo. En todos los lugares donde ha habido comunismo ha habido escasez, porque el gobierno no puede desarrollar esa función. Esa función le compete al mercado. Es el mercado el que le dice a través de los precios a los empresarios qué deben de vender, cómo deben de venderlo y en dónde. Y el Estado no puede suplantar esa función, simplemente es incapaz de hacerlo. Entonces, la única forma de solucionar el problema de la escasez que hay en Venezuela, pues contrario a fiscalizar más y poner más controles, es liberar los mercados, permitir que la gente pueda hacer su función empresarial libremente. Entonces, todos estos acuerdos, todas estas declaraciones de la MUD preocupan fundamentalmente por dos cosas. Lo primero es que lo que están considerando hacer es implementar más controles, y eso lo único que va a lograr es empeorar más la situación de los venezolanos, que ya la están pasando bastante mal. Y segundo, está legitimando lo que dice Maduro. Es una declaración de que la MUD simplemente le está siguiendo la corriente a Maduro y que ya no es ninguna oposición. Es decir, yo creo que en este momento es fundamental que los venezolanos dejen de identificar a la MUD con la oposición, porque es que la MUD no es ninguna oposición, le está siguiendo el juego a Maduro, le está sirviendo, lo está beneficiando. Es decir, miren, los marxistas y los comunistas siempre necesitan tener una especie de enemigo. Es decir, Maduro necesita decir, miren, en Venezuela hay oposición,
No somos una dictadura, miren que hay oposición, hacen marchas, dialogamos con ellos. A Maduro le sirve tener a la MUD tal y cual está actuando, porque la MUD simplemente tiene la fachada de que es una oposición, pero le sigue el juego a Maduro, se sienta con él a dialogar, y entonces Maduro queda como una persona que los escucha y disimula que es un dictador. Entonces es necesario que los venezolanos y que en general todo el mundo deje de identificar a la MUD con la oposición, porque no lo es, y que los venezolanos empiecen a enfocar sus fuerzas y todos sus esfuerzos hacia otros líderes que de verdad representen una oposición. Tal vez hacia María Corina Machado, por ejemplo, que yo la identifico como una verdadera oposición, o que empiecen a surgir nuevos líderes, pero no es conveniente, y por el contrario es bastante desastroso y va a traer consecuencias nefastas que sigan apoyando a la MUD, porque la MUD lo único que está haciendo es legitimar y ayudar a la dictadura de Maduro.